Buenas tardes, buenas noches, cada uno de ustedes. Quiero darles la bienvenida para este primer tema de nuestra catequesis. Hoy vamos a compartir un tema que es básico y yo quiero pedirles a ustedes que pongan mucha atención en cada tema, especialmente en los iniciales, porque son la base de lo que vamos a ir viendo. Si no comprendemos los primeros temas que son el cimiento, nos va a costar entender lo demás. Así es de que vamos a empezar y vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos permites iniciar esta catequesis. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros, que venga en este momento hacia mí para que me disponga, me aliste, me ayude para comprender, para entender, para llenarme de tu conocimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos inspire, nos guíe, nos dé la fortaleza para continuar. Que todo el ambiente y este momento sea propicio para escuchar tu palabra, para comprenderte, Señor. Pero no solamente para llenarme de conocimiento, sino para sentar las bases, para conocerte mejor y para servirte mejor. Que esta catequesis, Señor, me sirva como herramienta para evangelizar a los más cercanos aquí, a mi vida, a mi casa, familia, trabajo. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo y danos tu paz. Y tú, Señora mía, Madre mía, te pedimos que nos acompañes y que nos lleves a tu Hijo, que nos muestres el camino de la humildad, de todo aquello que nos sirva y nos apoye para este propósito. Protege, Madre, este lugar, que esté protegido con tu divina presencia y que toda la acechanza del enemigo, que toda presencia del enemigo sea expulsada en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Acompáñanos y asístenos. Vamos ahora a rezar un Padre Nuestro y una Ave María en latín para que el Señor nos acompañe. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Este tema es el número 1 y voy a empezar con este tema por lo que yo he visto. Porque muchas personas cuestionan cuestionan a Dios de si Dios existe, ¿por qué sucede esto? Si Dios existe, ¿por qué pasó esto? O muchas veces nosotros preguntamos cuando vemos la maldad en el ser humano,
decimos, ¿cómo Dios le puede perdonar? ¿Cómo Dios puede perdonar a querer a una persona así? Bueno, pues este tema, como primero tema de la catequesis, es Dios no es como yo creo. Porque nosotros como seres humanos tenemos una imagen distorsionada de Dios. Nosotros creemos que Dios funciona, actúa de acuerdo a nuestros propios principios, de acuerdo a nuestros propios parámetros. Y eso no es posible. Porque Dios ama al pecador como al santo, al justo. Y eso nosotros no lo podemos entender, porque nosotros entendemos que el que se porta bien está cerca de Dios y Dios lo ama. El que se porta mal está lejos de Dios y Dios lo odia. Dios lo va a castigar. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Dios no es así. Nosotros estamos adaptando a Dios a nuestra mente, a nuestro conocimiento. Para nosotros que fuimos formados y creados de esa manera, si te portas bien, te ganas un premio. Si te portas mal, un castigo. Y creímos así, crecimos así. Y creemos que Dios actúa de la misma manera. No alcanzamos a comprender que Dios no es así. Entonces debemos desarmar a Dios para entender a Dios. Como base o principio número 1, Dios es principio y fin. Antes de Dios no existía nada, porque antes no hay antes de Dios. Dios es siempre, eternamente. Entonces, nosotros sí tenemos un principio y tendremos eventualmente un final. Entonces, eso es a nivel personal y a nivel como género humano. Porque nosotros escuchamos el libro del Génesis, de la creación del hombre y cómo Dios nos creó, cómo Dios creó lo que existe. Y eso es así. Pero a Dios no lo creó nadie. Entonces nosotros no entendemos eso. Porque para nosotros es un principio. Nosotros estamos atados al tiempo y al espacio. Hace años, hace tantos años, o desde hace cuánto tiempo. Nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio. Nosotros no podemos estar en dos diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces, nosotros no entendemos o nosotros pensamos que Dios está o en un lado o en otro. Normalmente pensamos que Dios está en la iglesia. Y ciertamente ahí está presente su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo en la Sagrada Eucaristía, en la hostia consagrada. Ahí vive, ahí está en el tabernáculo, sí. Pero no se limita ahí. Ahí está la presencia física bajo las formas de pan, ¿sí? Y en la misa está bajo la especie de pan y vino, su cuerpo y sangre. En el tabernáculo solamente está el cuerpo de Cristo y es realmente Cristo. Entonces nosotros comprendemos que Él está ahí y solamente ahí. Que cuando nosotros queremos hablar con Dios tenemos que acudir ahí, a la iglesia. Pero Dios no se limita ahí. Dios no tiene límite de tiempo ni de espacio. Dios está en todo lugar. Tú le puedes hablar en cualquier lugar donde te encuentres, en cualquier momento, porque Dios está en toda la creación. Entonces, como base, como inicio, tenemos que comprender que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así nos lo enseñaron el catecismo y así es. Dios no está solamente en una iglesia o solamente con los buenos. Dios está con todo ser humano, todo ser viviente. Ahí está Dios. Entonces, hay que deslimitar a Dios. Hay que quitarle esos parámetros que lo limitan, porque no es así. Dios no tiene límite de espacio. Nosotros sí. Cuando nosotros necesitamos
auxilio, apoyo, consuelo, algo que nos anime, que nos motive, podemos hablar con Dios. Podemos hablarle a Dios y decirle, Señor, como si estuviera aquí, como si estuviera presente. Entonces, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ahora, nosotros creemos que cuando estamos hablando con una persona que yo estoy viendo, me escucha. Y entonces, como a Dios no lo vemos, creemos que Dios no me escucha. Entonces, eso no es así. Dios me escucha, me observa todo el tiempo. Mientras duermo, mientras trabajo, mientras me baño, Dios está presente. No hay nada oculto para los ojos de Dios. Nosotros sí necesitamos hablar con otra persona, saber que está aquí. A veces estamos hablando con personas y no te miran a los ojos y dices, no, no me estás escuchando, y se dan la vuelta y se van. Porque se siente uno ignorado, porque no te dan la atención. Dios no necesita mirarte a los ojos. Dios te está viendo. Pero tú crees por tu percepción que Dios no está presente porque no lo ves. Entonces dice la carta del apóstol a Juan que quien diga que ama a su hermano, a quien sí ve, y no lo ama, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a alguien que sí ve y a Dios que no lo ve? Entonces nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad. Que necesitamos ver a Dios, que necesitamos ir a un lugar. La samaritana le dijo que cómo él le daba agua si ella era samaritana. Y él le dijo, llegará el día donde no tendrás que venir a este pozo, no tendrás que ir a ningún lugar a orar, sino que yo les daré mi espíritu y verdad. Y el agua que yo doy jamás tendrá sed. Entonces, eso rompe todo el parámetro. Porque nosotros no necesariamente tenemos que tenerlo en el presente, pero Él siempre te está observando, siempre te está escuchando. Siguiente, nosotros creemos que si yo digo, ¿me puedes hacer este favor? Esperamos que diga, sí, y lo haga. Y eso esperamos nosotros de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios, esperamos que Dios responda y que responda rápido. Y no, Dios no trabaja así. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe de qué carecemos y nos va a dar lo que nos convenga. Entonces, nosotros pensamos que necesitamos bienes, que necesitamos dinero, que necesitamos abundancia, que necesitamos prosperidad, que necesitamos todo eso para sentir que Dios me bendice. Y el sufrimiento, la enfermedad, la angustia, el dolor, no lo vemos como bendición. Pero Dios nos bendice de diferentes formas. Porque en una ocasión le dijo una señora a un padre, mire, usted dice que Dios es muy bueno y que Dios me ama y todo eso. Pues yo no lo creo. Porque yo tuve a mi hijo enfermo de cáncer y se murió. Yo vine y le pedí a Dios por la salud de mi hijo y mi hijo se murió. Entonces a mí no me diga que Dios es bueno. Entonces este padre se queda pensando y dice, wow, pues bajo esa perspectiva está complicado. Pero Dios utilizó la enfermedad de su hijo para traerla a la iglesia. Y es que en la aparente dificultad es maldición para nosotros. Cuando un problema tras otro, o una situación no se compone, no se mejora, todo eso, nosotros queremos que mejore, que cambie. Pero no lo vemos como bendición de Dios. Y Dios, después de ese sufrimiento, trae muchas bendiciones. Porque lo vemos en todo aquel convertido. Todo aquel que dice,
Yo era así, pero yo encontré al Señor y ahora mi vida cambió. Entonces, si no fueras así, si tú hubieras sido bueno, como hay tanta gente que dice yo no robo, no mato, no hago drogas, no tomo alcohol, yo no le robo a nadie, yo estoy bien. No va a la iglesia. Y no va porque dice que no ocupa, que está bien. Pero aquella persona que se siente mal, aquella persona que sabe que ha fallado, sí acude a Dios y pide su perdón y comprende a aquel que cayó de igual manera. Entonces nosotros creemos que lo bueno es bendición y lo malo es un hechizo. Alguien me está haciendo brujería, alguien me está haciendo, no puede ser que me vaya tan mal. No, Dios quiere purificar tu intención. Dios quiere purificar tu intención. Dios quiere que tú le busques no por el beneficio que esperas, sino por quien Él es, por su divinidad, su bondad, su amor, porque murió por ti, porque te creó, creó a tu esposo, creó a tus hijos. Dios merece toda nuestra gratitud, pero nosotros creemos que si nos va bien, Dios nos bendice. Y no es así. Entonces quitémonos eso de la mente. Dios nos bendice a través del sufrimiento, porque Dios nos conoce y Dios no te va a dar nada que tú no puedas soportar. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Dios. Cuando tú dejes de ver la situación difícil y complicada que te ha tocado vivir, cuando tú la veas con gratitud y cuando tú digas, Señor, gracias, gracias porque me estás permitiendo vivir esto. Yo no sé con qué intención, yo no sé con qué propósito tú quieres que yo pase por esto, pero yo sé que tú no te equivocas. Yo sé que tú lo haces por mi bien. Yo sé que cuando una puerta se cierra, otra se abre de mayor bendición. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Pero nos asustamos. Nosotros creemos que no, que debemos estar bien. Así nosotros cuando vemos al hermano, al hermano en la iglesia, porque somos bautizados, todos somos hermanos. Quien no está bautizado es criatura, quien está bautizado somos hermanos, hijos de Dios. Pero cuando tú estás cerca de personas y ves que ellos se portan bien, nosotros los procuramos o ellos nos procuran porque somos buena influencia para ellos. Pero los malos, los ingratos, los de la calle, sin hogar, los borrachos, los drogadictos, nadie los quiere. Nadie quiere estar cerca de ellos, nadie quiere servirles, no, todo el mundo los desprecia. Y Dios no lo ve así. Dios sabe que en cada uno de ellos Él está. Lo que nosotros tenemos que hacer es encauzarlos para que ellos lleguen a tener ese encuentro y su vida se transforma. Su vida cambia. Aquellas personas que viven, en situación de calle, no han conocido al Señor. Ya no pudieron luchar. Cada quien tiene su causa, cada quien tiene su razón, cada quien tiene sus motivos. Pero les cuesta confiar en Dios. Pero es necesario que ellos caigan a ese nivel para que de ahí los levante el Señor. Y muchos te dan testimonio que andaban por las calles, que andaban comiendo de la basura, todo eso. Pero un día escucharon una palabra y fue suficiente para transformar sus vidas. Entonces, así no trabaja Dios. Dios no es como yo creo. Otras personas creen
que cuando decimos que Dios te ama como un Padre amoroso, se viene a su mente la figura de su Padre. Y si su Padre no fue bueno, si su Padre fue ingrato, fue cruel, fue grosero, fue violento, fue borracho o estuvo ausente, están resentidos con el amor de Dios como Padre. Y Dios no es así. Dios es un Padre amoroso, que si tú te acercas a Él, tú sentirás consuelo, tú sentirás auxilio, tú sentirás paz, tranquilidad, reposo, descanso, porque tendrás la confianza de que hay alguien que le importas. Entonces, si tú tienes una imagen distorsionada de Dios, tienes que trabajar en eso, porque Dios no es así. Dios no es como yo lo creo. Tú vas a estar pensando en este momento en aquella situación difícil, complicada que te ha tocado vivir. Y vas a decir, yo creía que Dios a mí no me quería. O yo hice esto y yo pensaba que Dios a mí no me podía perdonar. Dios no es como yo creo. Entonces este primer tema quiero que nosotros nos abramos y conozcamos quién es en realidad ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Y tenemos que quitar los parámetros que utilizamos para crear a Dios. Cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios es. Dios no es así. Dios no es así. Dios es amor. Dios es un amor grande. Dios es un amor inmedible e inamovible. Quiere decir que yo no tengo que hacer nada para merecer su amor o para dejar de merecerlo. Yo no tengo que hacer nada para aumentar el amor de Dios. Nada. Porque Él ya me ama a toda la medida que pueda amar a ese Dios. Entonces nosotros debemos de hacernos la pregunta. Yo les recomiendo que tengan una libreta o una nota donde hacer sus apuntes, una libreta, y que anoten cómo es Dios, qué imagen tengo yo de Dios, o cómo es el Dios que yo creía. ¿Dios es como yo creía? ¿O cómo es en realidad Dios? Y vamos a ir desmenuzando quién es Dios de una manera sencilla, de una manera fácil de digerir, ¿sí? Porque a nuestra mente lo que no le hace lógica, lo que no le checa, no lo acepta, se rehúsa. Entonces todo le tiene que llegar por medio de la lógica. Pero dice la palabra de Dios, dice el catecismo, que el hombre puede encontrar a Dios en la palabra, pero también en la razón. Entonces, todo tiene que hacernos lógica, todo tiene que checar, todo tiene que ser así. Por eso, el conflicto que tenemos constantemente en cuanto a Dios. Cuando dice una persona, yo me tengo que acercar a Dios, está pensando ir a la iglesia más seguido. Y tiene que hacerlo. Porque nadie se salva solo. Todos nos salvamos porque Dios nos hizo en comunidad. Hagamos al hombre a nuestra. No voy a hacer al hombre a mí. No. Hagamos. Es comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es comunidad.
Y el ser humano tiene que formar comunidad.